Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Karime Hunda, soy coordinadora voluntaria del programa de aves urbanas PAU Puerto Morelos, en Quintana Roo, y voy a darles una pequeña plática sobre las aves en general, la cual denominé dinosaurios vivientes, y ahora vamos a ver por qué es que le puse este nombre. Vamos a hacer así tipo Dora la Exploradora. ¿Saben cómo se llama o se llamaba este dinosaurio? Así es el Triceratops. Y seguro que saben que tiene 3 cuernos y que era herbívoro. ¿Y este? ¿Saben cómo se llama? Sí, es el Velociraptor. Y bueno, también seguro que saben por su nombre que era rápido y que cazaba en grupos, que era carnívoro. ¿Saben? Sí, brontosaurio o también igual cuello largo. También seguro saben que era muy grande y que era herbívoro. Este es súper famoso, seguro que muchos saben su nombre. Y bueno, es el tiranosaurio Rex. También es muy probable que sepan que era muy grande y que era carnívoro. Y finalmente este, que podría ser que es el más parecido a las aves porque vuela, y es el pterodáctilo. Y bueno, es muy probable que niños, jóvenes y adultos, en especial niños, sepan esta y muchas más características. A mí me ha tocado que hay niños que hasta me corrigen acerca de la información que doy sobre los dinosaurios porque saben mucho sobre esto. Pero, por ejemplo, ¿qué tal si ahora les pregunto también a los niños cómo se llama esta especie de ave? ¿Quién me puede decir? Pues bueno, este es el tecolote bajeño o Glaucidium brasilianum, es una especie pequeña de búho y normalmente son considerados los búhos como nocturnos, pero esta especie en especial es muy común verla en el día y bueno, se alimenta normalmente de insectos, de pequeños reptiles y mamíferos. Y bueno, este, así como lo ven de pequeño, ya es un adulto. Este, ¿lo saben? ¿Saben cómo se llama esta especie? Es un pájaro carpintero, es el pájaro cheje, es el Melanertes aurifrons. Y bueno, este también se alimenta de algunas frutas, algunos insectos y eh, como pueden ver, la forma en la que está, que es de manera vertical, tiene una cola prensil que les ayuda para poderse sostener en los árboles y poder dar esos picotazos que dan y poder extraer de la corteza algunos insectos o también igual hacer los huecos en donde ellos viven. ¿Saben cómo se llama? Es bastante común en la península de Yucatán y tiene un nombre en maya que se lo dan por su nombre, por la vocalización que ellos emiten, que por eso es el pájaro to, o el pájaro, es un momoto, que es la eumomota superciliosa. Y bueno, le dicen así porque cuando vocaliza hace to, to, por eso le dicen así. Pero a ver, díganme, ¿cuántos sabían más sobre los dinosaurios y cuántos sabían más sobre las especies de aves? ¿Y cómo puede ser posible si los dinosaurios jamás los hemos visto? Los hemos visto solamente a través de la pantalla o a través del libro, pero las aves las vemos diario, las tenemos cerca, ya sea que vivamos en la ciudad, que vivamos en la playa, que vivamos en la selva, las podemos ver desde la mañana hasta en la tarde. ¿Y por qué es que esto pasa? Pues bueno, como se los dije, normalmente tenemos mucha información desde pequeños sobre los dinosaurios, todos estos películas fantásticas que sacan, todas las series, los dibujos animados, ¿no? Acerca de los dinosaurios que nos hacen tener toda la información sobre los dinosaurios y que hace que los niños se interesen mucho, pero también es importante saber sobre las aves, ¿no creen? Escuchemos este video para poder ver por qué es que las aves ¿Serías están capaz de relacionados comerte con los al dinosaurios. descendiente de un dinosaurio? Y la verdad es que ya lo has hecho. Hoy en día todos los paleontólogos estamos de acuerdo en que las aves son los descendientes de los dinosaurios.
Suena increíble, ¿verdad? Todo empezó en 1868 con un reconocido científico, Thomas Huxley. El hombre se encontraba durante toda la mañana tratando de averiguar en qué parte del cuerpo pertenecía un hueso que le acababa de llegar de una reciente excavación. Toda la mañana estuvo pensando a qué parte del cuerpo pertenecía ese hueso y decidió irse a almorzar. Mandó a traer unas codornices asadas y de tanto pensar y de tanto comer, y se le atragantó un hueso en la garganta y cuando lo sacó, Dios mío, este hueso se parecía mucho al hueso que lo tenía intrigado durante toda la mañana. Desde ahí los científicos están de acuerdo y han encontrado cientos de pruebas fósiles entre el parentesco entre aves y dinosaurios. Parentesco, por ejemplo, en características externas, las plumas o las formas de las patas. También características internas como la fúrcula, un hueso en donde se unen las clavículas, hueso que curiosamente solo le pertenece a las aves y a los dinosaurios. En efecto, hoy sabemos que entre aves y dinosaurios comparten más de 85 características anatómicas. Pero entonces surge una pregunta. ¿Cómo aprendieron a volar? Existen dos teorías, pero la más aceptada dice que fue un largo proceso evolutivo del piso hacia arriba. Al principio las plumas eran para protegerse del frío y también para volverse más atractivos a la hora de buscar su pareja. Al principio las plumas no eran para volar, pero luego los dinosaurios empezaron a correr para atrapar a sus presas y también para escapar de sus depredadores. Y de tanto correr, las plumas les empezaron a dar más velocidad y empezaron a dar pequeños saltos y gracias a las plumas podían mantenerse más tiempo en el aire. Fue un largo proceso evolutivo de muchos millones y millones de años para que el primero de muchos dinosaurios emplumados lograse volar. No estarías tan tranquilo comiéndote un sándwich de pollo si pensaras que alguno de los viejos parientes de las aves te estuviera observando. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué les pareció? Es impresionante, ¿verdad? Pues bueno, así como lo comentó el amigo en el video, para que los dinosaurios evolucionaran a lo que ahorita conocemos como las aves, pues tuvo que haber un proceso muy, muy grande, muy, muy largo, en donde hubo muchos cambios de las características físicas, genéticas, para poder llegar a lo que son ahorita, ¿no? Que eso se llama evolución. Y bueno, no nos referimos a la digievolución, como también es muy popularmente conocido en estos tiempos, sino esto, ¿no? Como el proceso que a través de los años de estas características de las poblaciones biológicas a lo que de alguna manera puede ser que en el presente podemos observar, ¿no? Y bueno, el, el género de ave, que es el Archaeopteryx, es el eslabón, lo que nos une, ¿no? Como entre las aves primitivas y lo que conocemos ahora. Se llama Archaeopteryx, ¿no? Y bueno, son las características intermedios entre los dinosaurios emplumados y las aves modernas. Y bueno, aquí podemos ver en este pequeño GIF cómo es que las escamas empezaron a evolucionar, empezaron a cambiar a lo que conocemos ahora como plumas, ¿no? Y como dice antes, se utilizaban solamente para el frío o para poder conquistar a las hembras, pero bueno, después del tiempo lo utilizaron para poder volar. Y bueno, así tal cual como lo dice en el video, tuvo que pasar muchísimo tiempo para que las características de los dinosaurios, del Archaeopteryx y demás, pues evolucionaran a lo que conocemos ahora como las aves, ¿no? Aquí es una imagen de cómo podemos ver cómo alguna de todas las características presentes que tienen, en este caso, por ejemplo, ponen a una paloma, lo comparan con el Velociraptor y con el Archaeopteryx, ¿no? Como la estructura, algunas estructuras óseas son muy parecidas y por esto, de alguna manera es que yo le llamo o le llaman los dinosaurios vivientes, ¿no? A las aves, a lo que podemos encontrar en el presente. Y bueno, aquí también podemos observar esto, lo que les comentaba, de la estructura ósea, cómo es que son muy parecidos. La primera imagen que tenemos es de una ave, la que está en medio es del Archaeopteryx, ¿no? Y podemos ver ahí, se parecen muchísimo. También otra de las características que se pueden observar es las escamas, como pueden ver ahí,
están unas iguanas y alguna lagartija, cómo es que se en las escamas, bueno, estas lagartijas son de ahora, y si pueden ver en las patas, no sé si han visto en las patas de los pollos, cómo se pueden ver las escamitas, o por ejemplo, aquí estamos viendo una pata de una rapaz y es posible ver estas escamas. Y bueno, ¿cuáles son las características principales que definen a las aves? Pues son animales vertebrados de sangre caliente, que tienen huesos porosos como si fueran un unicel, imagínense, y esto les sirve para que ellos puedan volar, ¿no? Porque es imposible, si tienen un cuerpo pesado, poder elevarse, ¿no? Entonces tienen estos cuerpos neumatizados o huecos. También igual para poder volar utilizan estos y tienen los sacos de aire internos, ponen huevos, están cubiertos por plumas y la mayoría vuelan, hay unos que no vuelan, pero la mayoría vuelan y todos tienen pico y no tienen dientes. Estas son una de las características principales que definen a las aves. Y bueno, aquí también podemos ver muchas de las partes importantes que tienen cada ave, como la corona, la ceja, la rabadilla, y son muchas de las características que nos van a ayudar para diferenciar entre especie y especie que existe de aves. Pero bueno, aquí, si somos bien observadores, ¿qué es lo que le falta a esta ave? Aparte de que nos están haciendo todo muy específico de todas sus características, ¿qué es lo que le falta? ¿Alguien sabe? Claro, le falta el color y que es súper importante ya que las aves tienen esta capacidad de ver hasta una gama mucho más amplia de colores que nosotros, tienen más conos que nosotros, entonces ellos tienen, pueden ver muchos colores y por lo cual ellos también se visten tan coloridamente. Aquí podemos ver un colibrí como con sus escamas iridiscentes, cómo puede reflejar la luz y se ve diferentes tonos, ¿no? Las aves presentan una característica que se llama dimorfismo sexual y la mayoría, este dimorfismo sexual se refiere a la diferencia que existe entre hembras y machos. La mayoría de las aves la presentan a través de los colores, ya que, ¿cuáles creen que tengan más colores? ¿Las hembras o los machos? Pues los machos tienen más color y esto lo hacen para poder llamarle la atención a las hembras y las hembras ser un poco más discretas para poder ellas quedarse dentro del nido, para poder cuidar a los pollos, a los huevos, que siempre es un cuidado, muchas veces el cuidado es de la hembra y el macho, pero la hembra normalmente se queda en el nido y el macho es el que va a cazar y a llevarles alimento, por eso es que es preferible que la hembra tenga menos colores para llamar menos para llamar menos la atención y el macho pues es muy colorido, ¿no? Y aquí podemos ver la primera imagen donde se ve como un ave así tipo una antena parabólica. Ese es el macho y enfrente es la hembra. Pueden ver cómo el macho tiene unos colores muy llamativos y la hembra es nada, casi casi como blanco café. Aquí también en el del medio se ve súper la diferencia, como son muy parecidos entre los dos, pero el macho tiene unos colores súper lindos, azules, negros, ¿no? Y la hembra es solamente gris, café. Y en la última, que podemos ver a unos halcones, una pareja de halcones, en los rapaces, la mayoría de las rapaces no tiene el dimorfismo sexual como en la diferencia entre los colores, sino es por el tamaño. ¿Cuáles creen que sean más grandes, las hembras o los machos? Pues las hembras son las que tienen más tamaño. En este caso, aquí podemos ver también la diferencia, ¿no? De tamaño, cómo es que las hembras son mucho más grandes. Y bueno, otra característica que también define a las aves para poderlas agrupar dentro de los géneros o familias, pues es el pico, ¿no? Y esto tiene que ver también con el tipo de alimentación que tiene cada una de las aves. Por ejemplo, aquí podemos ver en la letra A, que es una garza, cómo es que necesita este pico afilado, como en de tijera, para poder atrapar a los peces, ¿no? Como en el pico del flamenco, como lo necesitan para poder filtrar, ¿no? Todos los alimentos que están en el agua. El C, un carpintero, que necesita esta estructura del pico de esta forma y también igual la protección de la parte del cráneo para que todo cuando empiece a hacer los movimientos como de taladrar no les llegue a lastimar. Luego los semilleros, cómo necesitan este tipo de picos para poder extraer las semillas. Y por último, las rapaces, que tienen un pico mucho más grande y súper filoso para poder desgarrar
¿no? Las presas. Así lo mismo con las garras, ¿no? También en la A tenemos la de las rapaces que son súper importantes, grandes, fuertes y con unas garras muy grandes y filosas para que ellos puedan sostener a las presas, transportarlas y después desgarrarlas, ¿no? Y por ejemplo, en la C que tenemos el pato, que tiene las patas palmeadas, ¿no? Esta membrana que tienen en medio que les sirve para poder desplazarse en el agua. El D, por ejemplo, los carpinteros necesitan la disposición como tienen de los dedos, que son dos arriba y dos abajo, para poder mantenerse de manera vertical sobre los troncos. La E, por ejemplo, que es la avestruz, que estas aves no vuelan y necesitan estar en el suelo, por eso necesitan tener unas patas grandes y fuertes y pesadas, porque ellas necesitan desplazarse solamente en el suelo, ¿no? Y por último, por ejemplo, la monjita, que es esta ave que normalmente está dentro de humedales, en cuerpos de agua y necesita tener también estas patas palmeaditas y muy delgaditas y muy altas para poder estar dentro del agua y poder así cazar, ¿no? Entonces, cada una de las características van a definir a las especies por el tipo de alimentación que tienen y también, por ejemplo, la conducta que llegan cada una. No sé si recuerdan en la primera que les puse del dimorfismo sexual, aquí está esta ave que les digo que parece como antena parabólica, vean, así está haciendo su cortejo, el comportamiento de cortejo, cómo es que abre las alas de esta manera para llamar la atención de la hembra. También igual, por ejemplo, los búhos normalmente son de hábitos nocturnos. De este lado tenemos a la isla pescadora, que normalmente la podemos encontrar solamente en hábitats con cuerpos de agua, ya que se alimenta exclusivamente de peces. Por ejemplo, aquí el chiquito que está aquí abajo, también hay unos especies que se llaman rascadores y normalmente los vamos a encontrar solo en el piso, ¿no? No los vamos a encontrar en otro lado, los vamos a encontrar en el piso porque ellos buscan en el suelo, en el pasto, los diferentes insectos. O por ejemplo, los pingüinos, que sabemos que no son buenos en el suelo, ni tampoco en vuelo, sino son buenísimos nadando. Entonces, también igual todas estas características van definiendo a los grupos, a las familias, a los géneros, ¿no? de las aves. Y todo esto va a hacer que se agrupen por diferentes géneros, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos a los falconiformes, que se refiere a las aves rapaces diurnas, a los estrigiformes, que son las aves rapaces nocturnas, los paseriformes, que son las aves pequeñas que conocemos, columbiformes, palomas, etcétera, ¿no? Entonces, citiformes, que son los loros, los guacamayas, pericos, etcétera, ¿no? Entonces, así se van clasificando. ¿Cómo se clasifican a todos los seres vivos? En este caso se van a clasificar así para las aves, con los diferentes géneros, ¿no? También una de las características súper importantes que tienen las aves es que son migratorias. Muchas de estas son migratorias. Es un fenómeno muy importante y bien impresionante que presentan. Y como por ejemplo aquí podemos ver cómo año con año hacen la migración. Ahí estamos viendo cómo van migrando desde el norte hacia el sur y vamos viendo los colores. Ahí vamos viendo que pues por junio, julio, cómo están en la parte del norte y también igual ahí en junio van hacia el sur y hacia el norte, perdón, digo, o sea, del norte hacia el sur, y cómo es que llegan a ser recorridos muy, muy largos. Hay especies que llegan a recorrer miles de kilómetros, hay unas que llegan a recorrer pocos kilómetros, pero si podemos ver otra vez aquí cómo es la migración, ¿no? De aquí que van desde el sur hacia el norte desde enero. ¿Cuáles, si pueden darse cuenta, bueno, en el norte ahí sí llegan a estar un rato, pero también igual cuando van de regreso muchas de estas especies, cuál es el paso que tienen, ¿no? Y muchas de estas especies no llegan hasta el sur, sino llegan solamente a México. Ahí podemos ver como en diciembre cómo es que estas especies se quedan en México. Y esto es porque México es un paso impresionante y muy importante para las aves, porque tiene una cantidad de recursos muy, muy grande, ¿no? Es considerado el quinto lugar, está dentro de los primeros 5 lugares como el,
como país megadiverso, ¿no? Por toda la diversidad de flora y fauna que tiene dentro del territorio, por los diferentes ecosistemas, por toda esta parte de la orografía, por la ubicación, etcétera, ¿no? O sea, México es considerado el país megadiverso y es súper importante para el paso de aves migratorias, ¿no? Y bueno, aparte de eso, tenemos que presumir que México pues, ocupa el primer lugar en reptiles, segundo lugar en mamíferos, cuarto lugar en anfibios, tenemos el octavo lugar en aves, que es muy bueno. En México, en el mundo tenemos aproximadamente 9.720 y en México aquí están pues como de 1.097, 1.100 especies, así va variando las especies que se encuentran. Y bueno, es un número muy importante a nivel mundial. Y bueno, en Quintana Roo específicamente tenemos aproximadamente 473 especies de aves, que es muy buena, muy buen número de las 1.110 especies de aves que tenemos en México. Y bueno, ¿por qué son importantes las aves? Bueno, es que las aves tienen beneficios amplios, ¿no? Pues bueno, son indicadores del estado de conservación de cada región, ya que cada especie nos va a indicar si está conservado, si ya es un hábitat que está muy perturbado, ¿no? También igual ellos son consumidores de insectos y roedores que podrían provocar problemas de plagas. La plaga se refiere a estas especies que pueden llegar a causar daños a los humanos, entonces es un beneficio para los humanos, ¿no? Son fuente de inspiración porque gracias a ellas pues tenemos tantos poemas, canciones, es más hasta el símbolos, ¿no? Como el símbolo nacional que tenemos al águila real y muchos de los emblemas de muchos países son las aves. Son súper importantes para la polinización y la dispersión de semillas para las plantas, que son importantísimas para nosotros para poder sobrevivir. Y bueno, es muy importante la observación, ya que genera una derrama económica muy grande. Esto se refiere al aviturismo. Es muy importante esta actividad que ahora se está promocionando cada vez más. En Estados Unidos y Canadá es una actividad desde hace muchísimos años que es muy, muy importante, una derrama económica bien, bien grande. Hay gente que se dedica a toda su vida a esto y invierte mucho dinero y tiempo. Y también igual en visitar diferentes lugares que quiere ver diferentes especies, esto como México, que México es un destino muy importante para hacer esto, ¿no? Y bueno, aparte de todo, personalmente las aves nos pueden generar pues un beneficio como actividad de relajación, de poder desarrollar capacidades como de la observación, de memoria, de concentración. Y bueno, es un ejemplo magnífico para poderlo aplicar en diferentes actividades de sensibilización o educación ambiental, ¿verdad? Y el monitoreo de los mismos nos ayuda mucho para poder saber cuál es el funcionamiento de los ecosistemas y el bienestar, ¿no? Que tenemos para la población. Y bueno, otra cosa también súper importante de las aves es que no solamente tenemos que pensar que las encontramos en un lugar en específico, podemos encontrarlas en el campo, en el bosque, en el mar y en la ciudad. Pues claro, en la ciudad también es un hábitat súper importante para las aves, ya que hay muchos recursos que nosotros como humanos les brindamos a las aves, ya que hay estructuras físicas como antenas, casas abandonadas, paredes, huecos en las paredes, ¿no? Que les sirve para cables, este, los postes de luz, ¿no? Que les sirve mucho y también cultivos y muchas plantas que nosotros tenemos y que les sirven a las aves que se han adaptado y que no solo se han adaptado, sino también han explotado este tipo de ecosistemas. Y bueno, pues las aves pueden vivir casi en cualquier hábitat, ¿no? Son muy adaptables, muchas especies, porque hay unas especies, se pueden clasificar a los animales, bueno, a los seres vivos en los especialistas y los generalistas, ¿no? Los generalistas son especies que pueden tener la capacidad de adaptarse a cualquier hábitat, pueden alimentarse de una variedad muy amplia de, de pues de alimentos, valga la redundancia, y también
sus requisitos no son tan específicos, ¿no? Y en cambio las especialistas sí son, por ejemplo, aves que necesitan árboles muy grandes, especies muy importantes de frutas o presas muy específicas para poder sobrevivir. Pero bueno, en general, las aves que podemos encontrar en la ciudad son muy adaptables, se adaptan a toda la dinámica urbana que ya está dentro de ellas. Y bueno, a pesar de que se adaptan muy bien, sí representa un reto para ellas, ¿no? Ya que pues hay mucha de las conductas que tenemos los humanos o de las mismas dinámicas que no les permiten a las aves pues sobrevivir de la mejor manera, ¿no? Como por ejemplo pueden intoxicarse con sustancias químicas, pueden electrocutarse, pueden ser atropelladas, ¿no? Y también igual, pues hay mucha gente que también las caza, entonces, pues sí sí genera un reto para ellas, pero no es imposible. Y viven muy, muy bien la mayoría de las aves que viven en la ciudad. Es más, creo que hay muchas que ya no podrían sobrevivir sin los recursos que los humanos les brindan, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ¿alguien conoce esta especie de ave? ¿Alguien la ha visto? Pues bueno, esta es un águila pescadora para los que viven en Puerto Morelos. No sé si la han visto alguna vez. Está en una torre que está cerca de la playa. Es una torre de Telmex. Y este tipo de especies, por ejemplo, les encanta este tipo de estructuras físicas artificiales creadas por los humanos, ya que, por ejemplo, para esta especie es impresionante porque no necesita por ejemplo, de un árbol para poder sobrevivir, ya que esta estructura es muy, muy alta, está súper alejado de que algún humano pueda llegar a su nido, y ella va, caza en el mar y se regresa. Entonces, esta especie ha podido sobrevivir en muchos espacios humanos que les brindan, ¿no? Este tipo de oportunidades. En especial me han dicho que esta pareja de águilas pescadoras lleva como 12 años ahí. Al menos ese nido no sabemos específicamente si sean la misma pareja o no, pero ese nido ha estado ocupado por más de 12 años. Entonces eso quiere decir que es un caso exitoso. Por ejemplo, también este búho, el tecolotito, perdón, es el tecolote bajeño el que les comenté. Vean cómo es que está viviendo dentro de una estructura, es un como tubo sobre la pared. Eso es también igual allí en Puerto Morelos. Y es una estructura muy buena para ella porque igual lo mismo está lejos del alcance de los humanos. Ahí puede estar súper a gusto y le brinda, ¿no? Como protección. También igual estas estructuras de los postes de luz son también igual bien importantes para las especies, ya que les sirve para percha, que percha quiere decir donde se quedan ellos paraditos, y de ahí pueden observar las presas, ¿no? También igual como muchas de estas especies también cazan insectos, pues los insectos pasan volando y les queda muy bien ahí, y también igual les sirve de percha porque pueden estar también alejados de los depredadores, ¿no? De perros, de gatos y de humanos, entonces también son estructuras que les ayudan muchísimo. Y bueno, el crecimiento de las ciudades, pues de alguna manera es imparable, ¿no? Está creciendo de manera vertiginosa y desordenada, y de alguna manera también existe este riesgo de la conservación de la vida silvestre que está habitando en este tipo de ecosistemas, ¿no? De los ecosistemas urbanos. Por eso es que es importante restablecer el vínculo que existe entre los seres humanos y la naturaleza, ¿no? En este caso, la fauna presente, ya que son súper importantes para nosotros, para el ecosistema, y pues es importante que se genere este vínculo. Y bueno, una de las herramientas que nos sirve para poder generar este vínculo es la ciencia ciudadana, ¿no? ¿Y qué es la ciencia ciudadana? Pues es un trabajo que se ha realizado entre científicos y personas que viven en ciertas localidades. Y bueno, a través de ciertos proyectos se generan preguntas de relevancia científica y social, y se les invita a la población para que conozcan y se interesen sobre el cuidado del medio ambiente,
y se les ofrecen, ¿no? Como opciones recreativas para que se les den incentivos y a través de estas actividades se puedan generar datos de interés científico. Y bueno, un programa específicamente que puede ayudarnos a hacer este vínculo y generar datos científicos, pues es el programa de aves urbanas. El programa de aves urbanas es un programa que fue impulsado por la CONABIO, que es la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, el cual su objetivo principal es el promover el interés y la participación ciudadana para la observación de aves en zonas urbanas y pues poder brindar estas opciones diferentes de recreación en las ciudades y que se pueda generar información importante sobre las aves, ¿verdad? Bueno, nosotros iniciamos en el 2016, fue aquí donde empezamos y estas son el pequeño grupo de coordinadores voluntarios con los que empezó el PAU. Y bueno, de ahí ahorita son muchísimos más, son casi ya todas las ciudades de México tienen un programa de aves urbanas, así es que si están interesados pueden meterse a la página y ver en su ciudad si existe algún programa de aves urbanas para que puedan pues interesarse y estar dentro de estas actividades, ¿no? Colaborar y participar, ¿verdad? Y bueno, y pues te preguntas, ¿quiénes pueden participar? Pues pueden participar desde niños, ¿no? Todos los niños que estén interesados en estar en relación con, o sea, y saber sobre las aves, ¿no? O sea, tener información sobre las aves y que de alguna manera pues ya tengan la edad suficiente para poder sostener unos binoculares y poder entender un poco sobre la teoría que se les brinda y hacer las diferentes dinámicas que se desarrollan. También igual puede ser con jóvenes, ¿no? Desde secundaria, prepa, ¿no? Universidad, hasta también igual adultos o adultos de la, así ya como de la tercera edad, también igual hemos trabajado con todo tipo de grupos de edades, todo tipo de niveles de educación, entonces no tiene un grupo en específico, puede ser para niños, niñas, jóvenes, adultos. Entonces, pueden participar todos los que estén interesados. Y bueno, todas estas actividades son súper importantes ya que también aparte de brindar información sobre, pues teórica, sobre las aves, también igual sobre esta parte de el vínculo entre los humanos y la naturaleza, pues también puede brindar una opción para poder generar una actividad económica que es el aviturismo, ya que a través de esto se puede capacitar a la gente interesada para que se vuelva guía de observación de aves, ¿no? Porque, bueno, es importante que la gente sepa que ahorita es un hecho que en Puerto Morelos, por ejemplo, en toda la península, hay mucha gente que captura las aves, los cardenales, para venderlos. Y si esta gente que ya tiene la información de dónde, cómo encontrar las aves, nos podría hacer ganar muchísimo más dinero siendo observador de aves que capturándolas y vendiéndolos. Aquí pueden ver cómo es que cuánto más o menos se genera por captura de aves, que son $442,000, y vean lo que se puede generar, ¿no? En la observación de aves, son 23.9 millones de dólares. Entonces la diferencia es muy grande y aparte de todo, pues obviamente el daño que que se le hace a la naturaleza es totalmente diferente, ¿no? Entonces, aparte de que se generan capacidades para poder ser observador de aves. Entonces, en México simplemente vale 54 veces más ser observador de aves, ser guía de aves, que capturarlas. Entonces, chequen el dato, es bien importante. Bueno, aquí les pongo este mapa de la derrama económica por observación de aves. Ahí podemos ver cómo en Estados Unidos y Canadá la cantidad de dinero que se genera y también igual en Costa Rica. Y vean cómo en México es el que tenemos la derrama más baja, ¿no? De aves. Entonces,
pues es importante que se siga como promocionando esto. Cuando nosotros como especies endémicas en estos lugares que generan más dinero, nosotros tenemos 111 especies endémicas, esto quiere decir que solamente podemos encontrarlas en México y que la gente que está súper interesada, que normalmente son de Estados Unidos o de Canadá, que quieren ver especies de aves y que, por ejemplo, la península es un lugar impresionantemente fácil y muy accesible para verlas, pueden pagar muchísimo dinero para poderlas observar. Entonces, si tú en lugar de cazarlas, mejor sabes en dónde y llevas a la gente, te vas a ganar mucho más dinero que estarlas cazando y capturando, ¿no? Porque en México tenemos todo lo necesario, tenemos muchísimas más especies, vean la diferencia a comparación y esto es a lo que me refiero con endemismo. Por ejemplo, estos son especies que solamente podemos encontrar en Oaxaca. Veamos los mapas de distribución, que solamente son muy pequeños lugares en donde pueden estar y por eso es que hay gente que puede viajar de todo el mundo para ver exactamente esa especie. Y si tú sabes en dónde está y la puedes encontrar y se las puedes mostrar, te puedes ganar una buena lana haciéndolo en lugar de dañando más a la naturaleza, ¿verdad? Aquí este es un cuadrito que es muy importante que se pueda observar y analizar. Aquí podemos ver, ¿no?, la extensión territorial que tenemos México en comparación con Estados Unidos, Costa Rica y Canadá. El número de especies de aves, les ganamos. También igual les ganamos en el número de especies endémicas. Y somos los que tenemos la derrama económica anual más baja. Y aparte, somos los únicos que sí permitimos el comercio, ¿no?, para la captura de aves. Entonces, tenemos que darnos cuenta ahí que es un punto bien importante para empezar a desarrollar el aviturismo más, ¿no?, dentro de nuestra comunidad. Y bueno, con esto me despido. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Ahí les dejo mi email por si me quieren contactar, si tienen alguna duda. Y espero que se encuentren muy bien en casa, guardaditos, con mucha salud. Y bueno, esperemos que pronto podamos salir y podamos organizar más pajareadas. Se pueden meter a la página de Facebook, que es el Programa de Aves Urbanas Puerto Morelos, donde yo subo las actividades para realizar la observación de aves también. Y esperemos que pase todo esto para que ya nos vayamos a pajarear. Sale, pues muchas gracias a todos, gracias por su tiempo, cuídense mucho.